Ok, hermanos, qué rico estar juntos nuevamente, ¿eh? Estamos viendo este siglo, estamos estudiando este siglo y el siglo venidero, y lo que hemos escuchado de muchos otros hermanos, y especialmente de audios, de videos del hermano Sugel, donde vimos las clases, en internet vimos las clases de él que nos han ayudado a escudriñar las escrituras. Y en el esquema milenial se enfatiza bastante esto de este siglo y el venidero. Nosotros ya hemos realizado ya 13, 14 estudios ya, donde hemos ido comentando, donde hemos visto algunas falencias, según nuestra comprensión, de lo que nuestro hermano Sugel enseña. Eh, Decir que para nosotros ha sido bien importante usar una hermenéutica básica, y cada vez que estudiamos repetimos que para nosotros es importante y creemos que para todo texto esto debe tenerse en cuenta, especialmente texto en su contexto, el autor, los destinatarios, la gramática, el género de estilo literario. Esto para estudiar la Biblia es muy necesario. Y por supuesto la analogía de la fe. Y una de las claves que también nos han enseñado y creemos que es correcto, que es el Nuevo Testamento que interpreta al Antiguo. Y por supuesto, como no sabemos muchas cosas, pero muchísimas, entonces tenemos ayudas en las diferentes versiones, en los diccionarios, en las concordancias, libros de historia, etcétera, ¿ya? Que nos ayudan a tener un mayor contexto de los tiempos en los cuales el Señor estuvo acá con sus discípulos y vino a pagar nuestras maldades en la cruz. Así que, teniendo esto en mente, la idea es que siempre que estudiemos las Escrituras, comentemos, tengamos en mente esto siempre. Hoy día voy a presentar varios textos y quiero que tengan en mente esto, de el derramamiento del Espíritu Santo, el derramamiento del Espíritu y la resurrección, ¿ya? Entonces, después de analizar o de comentar varios textos, vamos a ver acá y vamos a sacar conclusiones al final de esto, teniendo en mente estas preguntas que les pongo aquí en pantalla. Después de analizar, de comentar, vamos a ver entonces, tratar de entender qué es el derramamiento del Espíritu, cuándo sería derramado el Espíritu, cuál era el propósito del derramamiento del Espíritu, en quiénes sería derramado el Espíritu, dónde ocurriría el derramamiento del Espíritu, tendría final el derramamiento este, y cuál es la relación del derramamiento del Espíritu con la resurrección. O sea, tengamos en mente esas preguntas. Vamos a volver después, si el Señor permite, al final de este estudio, y a ver si aprendemos algo, ¿ya? Quiera el Señor que nos ilumine, cosa de que podamos avanzar. Vamos a partir de este texto, en Hechos, el capítulo 2. La Biblia dice así, Hechos capítulo 2, versículo 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia,
en Egipto y las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos allí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes. Les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlándose decían, están llenos de mosto. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos, y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él, porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Ok, hermanos, ahí está el pasaje de Hechos capítulo 2, ¿ya? Los primeros 40 versículos. Entonces, me interesa si por lo menos algo se pudo captar ahora. Se pudo captar acerca del derramamiento del Espíritu y si a lo mejor todavía no lo relacionan con la resurrección, pero por lo menos alguna de las cosas que podamos captar aquí. Perdón. A ver, ¿algo que se haya captado? ¿Hay alguna relación? ¿Captan algo aquí o no?
tomando en cuenta todo lo que ya hemos visto, obviamente los 14 episodios que hemos tenido antes. A ver, algunas de las cosas interesantes. ¿Se acuerda cuando vimos la parábola de la cizaña del campo, la siega, la cosecha? ¿Sí? ¿Cuándo se lleva a cabo la cosecha? Yo sé que saben, así que con confianza. ¿Cuándo se lleva a cabo la cosecha? Al término del siglo, ¿Ya? La cosecha es al final, ¿cierto? correcto. De Claro, este siglo. Bueno, del primer siglo, vamos a decir. ¿ya? La cosecha entonces se lleva a cabo al final, siempre. Siempre la cosecha es al final. Primero la siembra, después viene la cosecha. Ok, entonces, fíjense algunas de las cosas que aquí se pueden notar. El, Voy a salir de aquí a ver si... Aquí. Voy a salir para que veamos aquí. Fíjense, aquí estamos, lo que dice el apóstol Pedro. ¿Cuándo es que se iba a derramar el Espíritu Santo? ¿Cuándo es que se iba a derramar el Espíritu Santo? A ver, lo vamos a poner ahí, a ver si lo captan. En los postreros días. En los postreros días, bien. Ahí está, en los postreros días, ¿ya? Lo vamos a ver, está ahí, ahí. Ese es el texto para que vean que está ahí escrito, ¿ya? El apóstol Pedro dice acá que esto es lo dicho, se fijan, dice, esto es lo dicho por el profeta Joel. Y esto se refiere a lo que está pasando ahí en el tiempo de Pentecostés. Entonces él dice, en los postreros días, dice Dios, por medio de Joel, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. ¿Ya? Entonces, a la luz de todo lo que ya hemos recorrido, lo que hemos visto hasta ahora, gracias al Señor, entonces derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y esto dice bien clarito el versículo 17 que va a ser en los postreros días. Y además Pedro dice que esto lo profetizó Joel. El profeta Joel dijo esto. ¿Ya? Entonces, esas son algunas de las cosas que tenemos que tener en mente. ¿Ya? Entonces, ¿cuándo, cuándo se derramó el Espíritu? ¿Cuándo fue el derramamiento del Espíritu? ¿Cuándo? Según Pedro aquí, el versículo 16 y 17. ¿Cuándo fue? Cuando se cumplió la profecía de Joel, ¿Cuándo? en los postreros días, pero de ellos, o sea, cuando ellos estaban viviendo eran los postreros días ya. Claro. ¿Se fijan entonces? Todo lo que leímos, el versículo 12 acá dice, y estaban todos atónitos y perplejos diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué es lo que había pasado? Entonces hemos visto que los primeros versículos dicen lo que había pasado, que se posicionaron sobre ellos lenguas como de fuego sobre cada uno de los discípulos del Señor y se pusieron a hablar en otras lenguas. Y había muchísima gente de distintas partes porque era una fiesta donde los judíos y los prosélitos judíos venían a la fiesta en Jerusalén. Entonces, cuando se empiezan a burlar, entonces Pedro se levanta y comienza a hablar y dice que esto es lo dicho por el profeta Joel. Y entonces, tal como decía Sonia,
el cumplimiento de la profecía de Joel está en Hechos el capítulo 2, porque Pedro dice acá, esto es lo dicho por el profeta Joel, y cita la profecía, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Entonces, esto es lo que sucedió en el tiempo del apóstol Pedro en la fiesta de Pentecostés, Hechos el capítulo 2. Ahí tenemos entonces el derramamiento del Espíritu y dice en los postreros días. ¿Ya? Si son los postreros días, significa que la siega o la cosecha estaba cerca, lejos. ¿Cómo estaba según lo que ustedes han entendido? Aportas. Claro, claro. Y fíjense que después dice, derramaré de mi espíritu y profetizarán, dice. ¿Y por qué esto es importante? Porque hubo un tiempo donde la nación de Israel, recordemos que Malaquías fue el último profeta, hasta Juan el Bautista. Juan el Bautista después, el Señor dice que es más que profeta, ¿ya? Entonces Juan el Bautista es el que presenta el heraldo del Señor, presenta, presenta al Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Entonces Juan Bautista aparece allí, ¿ya? Y el apóstol Pedro, después de la muerte, resurrección y ascensión del Señor, cuando el Espíritu del Señor viene sobre los discípulos, entonces se cumple la profecía de Joel. Y entonces la profecía vuelve a la nación. Hay de nuevo, por lo que entendemos acá, ¿cierto? Derramaré de mi espíritu y profetizarán. Por eso que en ese tiempo habían profetas. Y también dice el versículo 19 que iban a suceder prodigios arriba en el cielo, en la tierra, etcétera. ¿Ya? Y noten ustedes, hermanos, el lenguaje, las figuras que hay aquí. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre. Y dice, antes que venga el día del Señor. Cuando, cuando hemos conversado acerca del día del Señor, ¿ya todos lo tienen claro o algunos todavía no saben qué significa el día del Señor grande y manifiesto? Este día del Señor también está en la profecía de Joel, ¿ya? Todo esto es la profecía de Joel, hasta el versículo 21. Entonces, en los posteros días iba a darse todo esto que el apóstol Pedro está diciendo acá. Pero antes que viniera el día del Señor, iba a haber un tiempo de derramamiento del Espíritu e iban a haber siervos y siervas del Señor que iban a profetizar. Y también se nos dice que todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Bien? Después que cita la profecía de Joel, el apóstol Pedro se dirige de nuevo a los varones israelitas. ¿Ya? Entonces vemos ahí todo lo que está diciendo que fue un varón aprobado por Dios, el Señor Jesucristo, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. ¿Se fijan? Entonces, todo esto, el apóstol empieza, después de la profecía de Joel, empieza a hablarle acerca del Señor Jesucristo, de cómo fue que lo llevaron a la muerte después de haber demostrado él que era el Mesías, ya que Dios estaba con él, y le habla de la resurrección. Versículo 24, al cual Dios levantó sueltos los dolores de la muerte. ¿Mm? Y ahí cita otro salmo de David. Después sigue hablando acerca de la resurrección, ¿ya? Y el versículo 34 ya dice que de lo cual todos nosotros somos testigos porque sabemos que el Señor estuvo después de la resurrección, estuvo con ellos enseñándoles acerca del reino, según lo que nos dice el primer capítulo del libro de los Hechos.
Y aquí, en el versículo 33, dice, así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Entonces, este pasaje, el versículo 33, nos lleva de nuevo a lo que el Señor Jesucristo les dijo en Juan 14, 15 y 16, de que era necesario que Él se fuera para que enviara el Espíritu, la promesa del Espíritu. ¿Ya? Y allí está diciendo que de esta manera ellos se dan cuenta de que el Señor Jesucristo está exaltado a la diestra de Dios, no es que ellos lo hayan visto, sino que como Él prometió enviar el Espíritu, entonces el derramamiento del Espíritu también ocasionó que los discípulos tuvieran poder de lo alto, tal como dice el capítulo 1 de los Hechos, y pudieran testificar. Y aquí el apóstol Pedro, más los discípulos que están con él en la fiesta de Pentecostés, entonces reciben la oportunidad de proclamar el Evangelio, manifestar al Señor Jesucristo, proclamarlo. Y sabemos que esto es producto del Espíritu que está en ellos. Entonces, al venir el Espíritu Santo sobre las vidas de los discípulos, ellos entienden, les queda súper claro para ellos que el Señor está exaltado a la diestra de Dios, tal como prometió. ¿Ya? Y después dice que David no subió a los cielos, fue el Señor, y cita el Salmo 110, en el versículo 35, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Ya? El versículo 36, entonces aquí ya empieza a animarles, producto de que ellos lo crucificaron, entonces ya les dice derechamente ya en el versículo 38, al ver estos hechos, muchos de los que estaban en la fiesta de Pentecostés, muchos, entonces se compungieron de corazón al escuchar la palabra del Señor en la boca de los discípulos, especialmente de Pedro, que es el que se menciona en Hechos 2. Entonces ellos, compungidos de corazón, porque el gran pecado cometido era demasiado grande, mataron al Hijo de Dios, ¿ya? Entonces se compunge y dice, ¿qué haremos? Y el Señor, Pedro les dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Mm? Entonces ahí les dice que es para ellos la promesa, para vuestros hijos, para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y el versículo 40 termina, bueno, por lo menos el capítulo no termina en el versículo 40, pero yo lo puse hasta ahí porque es lo que hasta ahora nos interesa, pero ya sabemos ya que uno puede y debe revisar todo el contexto. Dice el versículo 40, la última cláusula, sed salvos de esta perversa generación. Ahora, note todo lo que está pasando. El cumplimiento de la profecía de Joel, los postreros días, que era el cumplimiento, eh, Pedro, lleno del Espíritu, entonces ahora les dice que sean salvos de esa perversa, de la perversa generación en la que él vive, en la que Pedro, los discípulos, y a quienes se está dirigiendo, entonces están viviendo en una generación que es perversa. Y esta perversa generación, ya sabemos que eh, Moisés, ya en Deuteronomio, especialmente el capítulo 32, los últimos versículos, habla de que en los postreros días Israel iba a ser una generación perversa y en esa generación perversa iba a derramarse la ira de Dios y Dios iba a cortar su relación de pacto con ellos. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos del día del Señor, es el día de la ira del Señor y vemos cuando proféticamente, con un lenguaje apocalíptico, se mencionan que las potencias de los cielos son conmovidas, que la luna no da su resplandor o se vuelve en sangre, que el sol se oscurece y todo aquello vemos que es de juicio. ¿Por qué? Porque esta es una perversa generación. ¿Ya? Entonces tengamos eso en mente. Ahora, fíjense que lo que nos dice acá Efesios, el capítulo 1. Efesios 1 dice, esta es la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Recordemos que los Efesios
la mayoría son gentiles, ¿ya? Dice, en él, asimismo, el versículo 11 estoy leyendo yo, del capítulo 1, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Aquí, a ver, ¿qué significa redención? ¿Quién sabe lo que es redención? ¿Con qué está relacionado la redención acá? Redimir. Redimir. ¿Y está relacionado con qué? ¿Qué Con la significa salvación, redimir? ¿Mm? pagar el pecado, lo que es la propiciación, bueno, todo lo que es concepto de la salvación, lo que hizo Ya, Cristo por nosotros. correcto. Tiene que Entonces, ver también con ser comprado, ¿no? correcto. Con ser Claro, adquirido. como dice Hechos 28, Hechos 28, me parece que es la cita. Hechos 20 dice que nos compró con su sangre. Bueno, le habla a los Efesios allí y le dice que lo compró con su sangre, la sangre del Señor. Él pagó con su sangre. Entonces, redención ya sabemos ya que está relacionado con rescate mediante un pago, redimir, rescatar, liberar, salvar, ¿ya? Pero mediante un pago, correcto, ¿ya? Ahora, cuando vemos acá que dice que es las arras, ¿qué o quién es las arras? Según el texto que tienen en pantalla. ¿Qué o quién es las arras? El Espíritu El Santo. Espíritu Santo. Claro, ¿se fijan? Entonces dice que fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y esto de nuevo está relacionado con qué? Está relacionado con lo que hemos visto antes, ¿o no? En Hechos capítulo 2, Joel está relacionado. ¿Sí o no? Sí, 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 ¿cierto? Entonces dice que es las arras. ¿Sabemos lo que es las arras? Es la un anticipo. garantía, Mm. ¿ya? No es un anticipo, por si acaso. Yo lo dije, ¿Mm? Ah, porque yo tú dije dijiste, anticipo, ya, ya, no. anticipo. No, pero dije sí, ese concepto puse yo. Bueno, la verdad es que no es el anticipo, porque cuando tú das un anticipo, significa que tú tienes que dar después de lo mismo. O sea, si tú anticipaste 1 millón, después tienes que dar más millones para completar. Mm, No, acá es garantía. mm. Aquí es la garantía de que se va a llevar a cabo la compra en este caso, ¿ya? Entonces es el Espíritu Santo, es el sello, ¿ya? Donde Dios dice, esta es mi propiedad, ¿ya? Entonces se va a llevar a cabo después el rescate, pero el Señor ya la compró. Entonces está la garantía de que es de Él. Y noten ahora la relación que tiene. Cuando hablamos redención, el versículo 14 dice, ¿la redención de qué o de quién? Dice que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. ¿Cuál es De la los que posesión creen, adquirida? de ¿Ah? los que creen, como dice en el 13, y habiendo creído en él, de los que han sido sellados con ese espíritu. Ya, bien. Y entonces los Porque que si creen, no, ¿quiénes son? sin el espíritu no puede haber redención, no puede haber herencia, no tendría sentido nada. Dios no podría obrar en nosotros si no fuera por el espíritu, no habría nueva criatura, nada. ¿Correcto? Y por ende no habría resurrección. ¿Correcto? Entonces, fijan que es la posesión adquirida. ¿Cuál es la posesión adquirida? Si le pusiéramos un nombre, los que creen, ¿quiénes son los que creen? Los salvos, los salvados. ¿Quiénes son los salvos? La, La La iglesia. iglesia. la iglesia, ¿no es cierto? Entonces, fíjense que vamos atando cabo, ¿ya? Sé que no estamos yendo versículo por versículo, sino que estamos viendo el panorama completo, pero después cada uno puede hacer el ejercicio de analizarlo versículo por versículo.
Nosotros estamos viendo el bosque de arriba, ¿ya? Y después uno se puede meter en los recovecos que tiene cada versículo, ¿ya? Sabemos que eso y más es la correcta interpretación. Nosotros estamos mirando desde arriba, entonces estamos viendo que este espíritu, ¿ya? Era algo prometido y vino para los que creen, ¿ya? Se derramó en los que creen y se ve acá que tenía un fin, ¿o no? ¿Se ve que hay fin acá o no? Este derramamiento del espíritu iba a durar ¿hasta cuándo? Hasta la redención de la posesión adquirida. ¿Ya? Entonces, esa es pasado, presente, futuro. Si gusta lo dejamos ahí, ¿ya? Lo podemos ver. Porque tenemos que organizar, armonizar todo lo que estamos viendo, todo lo que hemos visto, estos pasajes. Recordemos que si hay un versículo que creemos que choca con el resto, significa que nosotros estamos interpretando mal, ¿ya? Porque todos los versículos tienen que cuadrar perfectamente. Entonces, la pregunta que hice es, ¿tiene final el derramamiento del Espíritu? ¿Tiene un final? Ténganlo en mente, ¿ya? Ok. Y fíjense, Ezequiel 37. Noten lo que dice Ezequiel 37, que también está relacionado con lo que estamos viendo. Dice, la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y aquí que era muchísimo sobre la faz del campo y por cierto secos en gran manera. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. He aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones, perdón, y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis. Y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso, y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo, profetiza al espíritu. Y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor. Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies, un ejército grande en extremo. Me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. Y aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron, y pereció nuestra esperanza, y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy Jehová cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. Y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo hablé, que yo Jehová hablé, y lo hice, dice Jehová. Me salto al versículo 24. Mi siervo David será rey sobre ellos, y todos ellos tendrán un solo pastor y andarán en mis preceptos, y mis estatutos guardarán y los pondrán por obra. Habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob, en la cual habitaron vuestros padres. En ella habitarán ellos, sus hijos y los hijos de sus hijos para siempre. Y mi siervo David será príncipe de ellos para siempre. Y haré con ellos pacto de paz, pacto perpetuo será con ellos. Y los estableceré y los multiplicaré
y pondré mi santuario entre ellos para siempre. Estaré en medio de ellos, estará en medio de ellos mi tabernáculo, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y sabrán las naciones que yo Jehová santifico a Israel, estando mi santuario en medio de ellos para siempre. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece estos versículos de... Después ustedes los pueden chequear, ¿ya? Ideal sería todo Ezequiel, pero si uno quiere, sería Ezequiel 36 o desde el 34 al 37, ¿ya? Pero fíjense que, eh, déjale, ahí, ese. ¿De qué trata Ezequiel 37 lo que acabamos de leer? Les hago preguntas para ayudarles. Estos huesos secos eran huesos reales, estaban en sepulcros, ya había pasado tiempo y estaban ya, la carne había salido y eran realmente huesos que serían lo mismo que cuando uno va al cementerio y abre uno y encuentra puros huesos allí. Eso es lo que dice Ezequiel 37. ¿Son huesos literalmente hablando o no? ¿Qué dicen ustedes? Pueden ser una alegoría, Ya. ¿Por qué dices tú que podría ser una alegoría? A ver. porque dice, todos estos huesos son la casa de Israel. Ya. Dice, ellos dicen, nuestros huesos se secaron. Lo está hablando en el plano espiritual. Ok, ¿cierto? ¿Mm? Mm. Correcto. Entonces, es bien importante entender que aquí, de nuevo, el Espíritu Santo, el derramamiento del Espíritu, viene sobre estas personas que se dice acá que son pueblo del Señor y que son la nación de Israel. Adelante, Ismael. No, también el hecho de que esté tan claro a qué se refiere con la muerte en este texto. Habla netamente de la muerte espiritual porque habla de que el Espíritu de Dios los va a revivir. Además les dice, cuando abra vuestros sepulcros y todo lo que relata, está hablando también tiene mucho que ver con el tema de la promesa que tenía que cumplirse con el Mesías en este texto. Entonces, cuando habla de que les dará su espíritu, que pondrá su espíritu en ellos y vivirán, habla netamente de la resurrección, que es lo que hemos estado viendo, que la resurrección en estos versículos se refiere netamente a lo espiritual. Además, sumando el hecho de que el cuerpo terrenal no va, ya sabemos bíblicamente que no puede entrar delante de la presencia de Dios este cuerpo corrupto. Fíjate que también, gracias Ismael, fíjate que el versículo 12, aparte de lo que ustedes han dicho, que es súper, fíjate que dice, versículo 12, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo abro vuestros sepulcros, y dice pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas. Y fíjate cómo termina el versículo 12, la última cláusula, y os traeré a la tierra de Israel. Entonces, ¿dónde estaban? ¿Se acuerdan que Ezequiel profetiza en los tiempos del cautiverio en Babilonia? Entonces, el pueblo de Dios, el pueblo de Israel en ese entonces, estaba en Babilonia. Y claro, los sepulcros aquí, ¿por qué fueron deportados? ¿Por qué fueron llevados cautivos? ¿Quién se acuerda por qué fueron llevados cautivos? Primero fue el reino del norte y después el reino del sur, fueron llevados cautivos. El primero fue a Asiria y el segundo fue a Babilonia. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Por su pecado, ¿cierto?
Entonces aquí estamos hablando de muerte espiritual, tal como han dicho muerte por causa del pecado, y son sacados de la tierra. Y esto es súper bueno entenderlo porque sabemos que es el Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto, es figura, sombra, tipo, ¿ya? De las cosas que van a venir en el Nuevo Pacto. Eso lo hemos aprendido en varios versículos en las Escrituras, especialmente en el escrito a los Hebreos, ¿ya? Entonces, aquí estamos viendo que esta muerte es una muerte por causa del pecado y son sacados de la tierra prometida y son llevados cautivos. Entonces, estos sepulcros, estas sepulturas, entonces, tal como dice Sonia, tiene que estar relacionado con la esclavitud del pecado que sepulta al hombre, ¿ya? Lo mata. La paga del pecado es muerte y lo separa de Dios. Entonces, eso tengámoslo en mente, ¿ya? Y el versículo 13 dice, y sabréis que yo soy Jehová cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, ¿ya? Y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra. ¿Se fijan? Los trae a la tierra de reposo. Y según lo que hemos aprendido en Hebreos, ¿cuál es el reposo del pueblo de Dios? ¿Se acuerdan del que dijo, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados? El Señor Jesús, sí, Jesucristo, claro. Y además que Hebreos capítulo 3 y capítulo 4 enseñan de que Josué no les dio el reposo. ¿Se acuerdan que vimos también eso hace tiempo? El reposo del Señor es, el reposo del pueblo de Dios es el Señor Jesucristo, ¿ya? Sabemos que todas las promesas se cumplen en el Señor. Y por eso que es súper bueno entender que el antiguo pacto es figura, es sombra del que había de venir. Todo se cumple en nuestro Señor. Eso hay que tenerlo súper, súper claro. Siempre, siempre. Entonces, fíjense ahora lo que dice. Mi siervo David será rey sobre ellos, y todos ellos tendrán un solo pastor y andarán en mis preceptos y mis estatutos guardarán y los pondrán por obra. Después dice, al final del versículo 25, la última cláusula, y mi siervo David será príncipe de ellos para siempre. Versículo 26, y haré con ellos pacto de paz, pacto perpetuo será con ellos. Y los estableceré y los multiplicaré y pondré mi santuario entre ellos para siempre. Y después dice, estaré en medio de ellos, estará en medio de ellos mi tabernáculo, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. ¿Qué deducen ustedes de esto, de estos versículos? Cuando dicen, mi siervo David será rey sobre ellos. David ya había muerto hace mucho tiempo. ¿Sí implica esto que tiene que resucitar el rey David para llegar a ser rey sobre ellos? No, No, ¿cierto? Entonces, no, ¿qué está implicando esto? está hablando del Señor Jesucristo. Correcto, ¿cierto? Por eso correcto. que, por eso que después se habla del pacto de paz, del pacto perpetuo. El único pacto perpetuo es el pacto denominado en Jeremías 31 el nuevo pacto. Es el pacto que el Señor Jesucristo consumó. ¿Se fijan? Entonces, y además, ¿a qué otros versículos les lleva a ustedes cuando les lleva a meditar o a pensar o a relacionar cuando dice, pondré mi santuario entre ellos para siempre, estará en medio de ellos mi tabernáculo, y seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo? ¿Dónde les lleva? ¿A qué versículo les lleva a meditar? ¿Les lleva a Apocalipsis o no? Los últimos capítulos. ¿Cómo, don Guillermo? Que estaba justo fui a...
A ver, algo. Ya. Los, los versículos estos que dice, mi santuario, mi santuario estará entre ellos. Dice, y pondré mi santuario entre ellos para siempre. Fíjense ese para siempre. Estará en medio de ellos mi tabernáculo, y seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Eso implica estar totalmente relacionado con el nuevo pacto y nos lleva a pensar, preguntaba yo, a qué versículos, a qué capítulos de las Escrituras, y les preguntaba si acaso les lleva a meditar o a pensar en Apocalipsis 21 y 22. ¿Ya? ¿Vamos bien hasta ahí o no? Sí, Sí, Ok. Sí, 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 también. sí. Todo bien. Ya. Uno puede ahondar mucho más, pero por lo menos yo quiero mostrarles varios versículos para que saquemos las conclusiones y volvamos a las preguntas a ver si las podemos responder. ¿Ya? Ahora estamos aquí en un versículo que vimos antes, lo vimos en un poco más de detalle, ¿ya? Está en Lucas 21, que es paralelo con Marcos 13 y Mateo 24. El versículo 22 de Lucas 21 dice, porque estos son días de retribución, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Noten eso, ¿ah? Yo los remarqué ahí, los puse ahí con el remarcador para que se den cuenta, ¿ya? Dice, mas hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo, y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. ¿Se acuerdan lo que vimos en Hechos capítulo 2? Fueron los primeros versículos que estuvimos leyendo, Hechos 2, ¿ya? Que termina el versículo 40 diciendo, sed salvos de esta perversa generación. El apóstol Pedro le predica a sus contemporáneos, sed salvos de esta perversa generación. Aquí cuando Lucas cuando escribe Lucas, ¿ya? Eh, anota lo que el Señor les profetizó que iba a venir, ¿ya? Que iba a pasar, y les dijo lo que iba a pasar en esa generación. Es por eso que el apóstol Pedro, después de la ascensión del Señor, en Pentecostés, o sea, después de la resurrección, más o menos 50 días, entonces él empieza a predicar ya que tienen que ser salvos de esa perversa generación. ¿Por qué? Porque cita la profecía allí que las cosas que iban a pasar en los postreros días. ¿Qué cosas iban a pasar en los postreros días? Antes del día, el día del Señor, grande y manifiesto, iba a venir el derramamiento del Espíritu, ¿ya? Pero juntamente con esto, otros versículos nos dicen que por la profecía que les dijo el Señor, iba a haber gran calamidad en la tierra e ira sobre ese pueblo, el pueblo de Jerusalén, Judá, en ese caso, ¿ya? Y dice que caerán a filo de espada, ¿ya? Y aquí se nota, menciona claramente que Jerusalén es la que va a ser hollada por los gentiles, y dice hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Entonces, estos tiempos de los gentiles era un tiempo que estaba ya señalado, y sabemos que eso lo profetizó el profeta Daniel. Bueno, y otros versículos de otros profetas que también Jeremías dijo que iba a venir un tiempo, también Moisés en Deuteronomio 32 dijo que en los postreros días esa generación perversa, Dios iba a derramar su ira, los iba a desechar. Entonces, todo esto lo tenemos en mente acá. Y en Lucas 21, entonces, acá nos dice el versículo 22, porque estos son días de retribución para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Cuando Lucas escribe, esto todavía no pasaba, porque el Señor todavía no había ido a la cruz, eh, los apóstoles no habían salido a predicar, entonces todavía faltaba prácticamente como 40 años para que viniera la ira sobre este pueblo, ¿ya?
Ok. Entonces, a ver si podemos ahora reagrupar todos estos versículos que hemos visto, ¿ya? No sé si tienen preguntas acá o algún comentario antes de que volvamos a las preguntas. ¿Alguien quiere comentar algo, decir algo, no? No, todo bien hasta ahora. Claro. Se fijan que Lucas 21 termina diciendo, el Señor les dice a los discípulos, cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, y le está hablando a ellos. Y fíjense lo que dice, porque vuestra redención está cerca. Ahora, cuando revisamos palabras del griego, aquí de nuevo hay una palabra que habla de inminencia, de proximidad, de cercanía. Y ya sabemos que redención está relacionada con liberación mediante el pago de un rescate, está relacionado con salvación, ¿ya? Entonces, fíjense cómo ahora podemos armonizar, Dios nos ayude en esto, poder armonizarlo correctamente, todos los versículos que hemos visto, ¿ya? Obviamente hay muchos más, yo escogí algunos. Entonces, cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. La redención, ya sabemos lo que es, ¿ya? Y también sabemos que, según Efesios, el, el Espíritu Santo, ¿ya?, los iba a sellar hasta la redención de la posesión adquirida, ¿ya? Entonces, todo eso lo tenemos en mente. Entonces, ahora nos vamos a las preguntas, ¿ya? Mientras tanto, vayan pensando, a ver qué tal. ¿Ya? Ahí estamos, tenemos las preguntas. Ya. La primera pregunta, entonces, de acuerdo con lo que hemos visto, aunque sea una definición básica, pero por lo menos que nos demos cuenta o que podamos entender qué es el derramamiento del Espíritu. ¿Qué es el derramamiento del Espíritu? Estoy viendo la hora, por si no quiero pasar, no sé qué. ¿Qué es el derramamiento del Espíritu, Ismael? Una definición básica, según lo que tú entiendas. El derramamiento del Espíritu, yo entiendo que Lo que hemos visto ahora, por si acaso, ¿ya? ese se refiere a la presencia de Dios permanente en aquellos que creen en Él, en Cristo en realidad, Ya, a ok, la presencia permanente de Dios en aquellos que creen en Cristo. ya, bien. Gracias, Ismael. Eh, Rodrigo, ¿qué captaste tú acerca del derramamiento del Espíritu? El derramamiento es un hecho profetizado que tiene relación de señalarle al hombre de que Cristo está con Dios en el cielo, que está reinando en el cielo, ¿verdad? Por lo Ya, tanto, al haber ese derramamiento, el cual iba a ocurrir en el tiempo postrero, ellos entendían de la posición que ya Cristo tenía juntamente con el Dios Padre. ya, ok, ya. ¿Correcto? ¿Ya? Bien. Sonia, ¿qué tal tú? Remitiéndome al contexto, lo que leímos, el derramamiento del Espíritu es claro cuando viene el Espíritu de Dios y se manifiesta con señales claras, o sea, con señales poco comunes, digamos, para el tiempo y para los hombres. Y lo otro que también quería hacer la asociación, que ahí fue predicado el Evangelio a todos, o sea, ahí Ya, se cumple el que será, o sea, será predicado el Evangelio a toda lengua, nación, porque habían de todas las naciones. Entonces, yo lo asocié ya, con ese hecho. ok, Eso. gracias, gracias. Ok, El decir derramamiento significa que es como algo que se está derramando, que son muchos. son muchos A que, muchos, a muchos les,
viene el Espíritu a ellos. A ver, no te capté mucho. A ver, dime de nuevo, Brian, por favor. No es que decía que derramamiento es como algo que se está como derramando, rebalsando. Es como muchos los que, como lo que sucedió en ese momento, que a muchos le vino el Espíritu sobre ellos. ¿Ya? Sí, sí, fue en varios. Sí. Ok. ¿Quién más quiere dar su opinión? Ahí, ¿qué es el derramamiento del Espíritu? ¿Ya? Ok. ¿Cuándo sería derramado el Espíritu? ¿Cuándo? En los postreros días. En los postreros días. ¿Todos están de acuerdo con eso, no? Es lo que indica el texto que leímos. Sí, sí. Ujú. Ya, entonces significa que tú estás de acuerdo también, ¿cierto? Correcto, porque está indicado ahí. Claro, está escrito, así que nada que hacer ahí. Uno puro acepta, ¿no? Es verdad. Entonces fue derramado en los postreros días. Ok, los postreros días. Después, ¿cuál era el propósito del derramamiento del Espíritu? ¿Cuál era el propósito del derramamiento del Espíritu? ¿Cuál fue el propósito? Según los textos que hemos visto, ¿ya? El o los propósitos, ¿ya? Claro, porque yo indicaba, como indiqué, de que era una señal de lo que aconteció en el cielo, Ya, ¿verdad? ¿No es ya, cierto? Y por otro lado, vimos también que era el arras de la promesa, ¿verdad? ya, sí, Que, que era como esos dos eventos, por lo menos que yo recuerdo de lo que leí, ya, ok. ¿Qué más? ¿Hay otro propósito? la Sonia había salvación. mencionado algo. ¿Mm? ¿Sí? ¿Qué pasó cuando vino sobre los apóstoles? ¿Qué pasó con ellos? Hablaron lenguas, Ya, ya, se tenían señales claro. de lenguas de fuego sobre su cabeza Entonces y recibieron predicaron el poder de lo alto. evangelio, Claro, recibieron poder de lo alto para testificar. correcto, en los distintos idiomas. Oigan, hay varias cosas que el propósito del Señor ahí en el derramamiento del Espíritu, uno podría decir, oye, son varios en realidad, ¿ya? Pero por lo menos los básicos serían esos, lo que ustedes acaban de mencionar, ¿ya? Después indagan y van a encontrar más, pero por lo menos aquí lo básico, ¿ya? Después, ¿en quiénes sería derramado el Espíritu? ¿En quiénes? Según lo que hemos leído, ya sí saben, no sé quién, ya, ¿en En quiénes los sería? nacidos de Dios, Ah, nacidos de nuevo. en los nacidos de nuevo, ¿ya? ¿Otro? ¿Quién más se animan? ¿En quiénes sería derramado el Espíritu? ¿O en quiénes fue derramado el Espíritu? En los que creyeron, En los que creyeron, ¿ya? Ok, Claro, porque eso tiene cuando leímos decía hasta un hasta ya, hasta la redención de la posición adquirida, ya, ¿verdad? Por lo tanto, eso ocurrió en la iglesia primitiva, ¿verdad? La primera ya. iglesia. Ok, bien, 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 súper, ¿ya? Porque esa es la idea, sujetarnos al texto, ¿ya? Porque según lo que hemos leído, eso comenzó ese derramamiento, el apóstol dijo, esto es, y ahí uno empieza a ver todo lo que pasó, entonces sabemos que fue, ese derramamiento ocurrió en el tiempo del apóstol Pedro, ¿ya? En los apóstoles, Correcto. ¿ya? Ahora, dónde ocurriría el derramamiento del Espíritu? ¿En qué lugar? ¿Dónde? ¿Dónde ocurrió? Oh, bien, ese derramamiento del Espíritu, En Israel, o sea, bueno, ¿ya?
Jerusalén. Jerusalén, ¿cierto? Sí, Ujú. ya. Entonces fue en Judá, en Jerusalén, ya sus alrededores. Sabemos después por el libro de los Hechos que también gentiles en otras ciudades también recibieron ya el don del Espíritu. ¿Ya? Ahora, ¿tendría un final el derramamiento del Espíritu? El hasta cuando leemos hasta Ya, adquiría la posición, hasta que sea la posición adquirida, algo así, ya, no acuerdo con él. correcto. Claro, porque ahí después, en hechos posteriormente, igual hay otros eventos del, digamos, de un mover del espíritu o de un derramamiento, no sé. Pablo Claro, predicaba y también descendió el espíritu, ¿verdad? Imponían las manos, recibían el espíritu. Entonces, como que fue un evento continuo hasta ese momento, yo encuentro. claro. Y era antes del día del Señor, grande y manifiesto. Eso tiene que Correcto. estar antes, ¿ya? Ok. Ahora, cuando yo hago la pregunta acá, ¿tendría un final el derramamiento del Espíritu? Eh, la idea es que nosotros pensemos si realmente todavía se está siendo derramado el Espíritu. Esa es la idea de la pregunta allí, ¿ya? Si tiene un final, ¿dónde ubicas el final? ¿Ya? Porque si dice hasta la redención de la posición adquirida, Mm. entonces por eso, ¿dónde va a depender mucho de cómo uno lo interprete y si cuadra o no cuadra nuestra interpretación con lo que la Escritura enseña? Porque teniendo en mente eso, la pregunta número 7 es vital y aquí es donde tenemos que ver el derramamiento del Espíritu y la resurrección. ¿Cuál es la relación del derramamiento del Espíritu Santo con la resurrección? ¿Cuál sería la relación? Si es que hay alguna. Claro, es que ahí, hermano Guillermo, por ejemplo, si volvemos a la pregunta 3, ¿verdad? Porque en el fondo dice, ¿cuál es el propósito del derramamiento del Espíritu Santo? Entonces, si es cierto, nombramos varias. Yo te dijo, hay varias, ¿no es Sí, cierto? varios. Sí, Entonces, claro, hay varios, sí. ¿verdad? Entonces, la pregunta es, por ejemplo, cuando ocurrió en Hechos 2, como decía la hermana, se predicó el Evangelio. Y hubo una conversión, 3.000, ¿verdad? Hombres, sin contar mujeres, etcétera. Por lo tanto, eh, se podría entender, y hago la pregunta, de que uno de los propósitos es eh, la resurrección espiritual, ¿no es cierto? De aquellos que pasan de muerte a vida producto del credo, de creer, ¿verdad? Entonces, podría ser un propósito. Si es un Sí, propósito como tal, sí. hoy día sigue existiendo ese propósito vigente al día de hoy y presente. Ya. O sea, por eso lo pregunto porque Sí. esa pregunta, ¿no es cierto?, tendría un final, el derramamiento del espíritu, está como ligado a mi juicio con la pregunta 3 porque si definimos como un objetivo principal o varios, veríamos cuáles son los propósitos y cómo estos afectan en el tiempo. Correcto, correcto. Eh, sigo haciendo preguntas. En Ezequiel 37, eh, ¿cuál es el propósito del derramamiento del Espíritu ahí en Ezequiel 37? Era con respecto al pueblo de Israel, juntar al pueblo de Israel, volverlo. Claro. Y sabemos que eso iba a ser en los días del Señor, porque dice mi siervo David. ¿Se fijan? Entonces, Es que cuando dice mi siervo David, o sea, yo cuando leo mi siervo David, yo lo veo por la línea genealógica, ¿verdad? De Judá, ¿me explico? De ya, que de que ahí descendería el Mesías. Por lo tanto, cuando leo eso, yo más que el rey David, como lo señalamos, yo igual comparto con la hermana, decía, yo veo a Cristo por la descendencia, la genealogía correcto, de Judá. correcto. Correcto, ese es los tiempos del Señor. Correcto. Sí, sí, por lo menos para mí no me cabe ninguna duda. Entonces, ¿cuál es la relación?
del derramamiento del Espíritu con la resurrección, en Ezequiel 37? Ah, volverlo a la vida, Volver a la vida. Volver a la vida, ¿qué significa? resurrección Resurrección. Y según Ezequiel 37, era física, espiritual. o sea, no hablaba de cuerpos cadavéricos descomponiéndose, ya que están volviendo a la vida. No apuntaba a eso, ¿cierto? ¿Estamos todos de acuerdo en eso, no? ¿O a alguno le quedó alguna duda al respecto de Ezequiel 37? ¿Qué dicen los No, demás? se entendió, se entendió. Sí, sí. ¿Sí? Ok. Ahora, cuando leímos Lucas, y en Lucas dice que todas las cosas escritas se tienen que cumplir hasta que se cumplan todas las cosas que están escritas. Entonces, Ezequiel 37 se cumplió en el tiempo donde vino la ira del Señor sobre la nación de Israel, lo que profetizó el Señor en Marcos 13, Lucas 21, Mateo 24, 25 y otros muchos pasajes. ¿Qué creen ustedes? ¿Se cumplió o no se cumplió? Cuando el apóstol Pedro dice: sed salvos de esta perversa generación, y el Señor en Mateo 24, 25, Mateo 24, 34 en realidad, dice que eso iba a suceder. De cierto os digo que no pasará esta generación ¿hasta qué dice? ¿Se acuerdan? Que el Hijo del Hombre vuelve, no me acuerdo textualmente. Hasta que todo esto acontezca. ¿Hasta qué? Hasta que todo esto acontezca. Claro, correcto. ¿Se fijan? Todo tiene que tener cumplimiento en esa generación. Ahora, si nos ponemos de acuerdo, o sea, si recordamos, cuando vimos la parábola de la cizaña del campo, o el trigo y la cizaña, eh, en ese tiempo vimos también que aprendimos del Señor que la siega o la cosecha era al fin del tiempo. Al fin del tiempo venía la cosecha. Y estábamos de acuerdo con nuestro hermano Sujén Michelén que la cosecha implicaba la venida del Señor con sus ángeles, ¿ya? Implicaba resurrección y juicio. ¿Se acuerdan de eso, cierto? Mm, ¿Sí? sí, Sí. Sí, Ahora, si nos ponemos a pensar y volvemos de nuevo, ¿cuál es la relación del derramamiento del Espíritu con la resurrección? Y con lo que ya hemos podido ver, entonces podríamos decir que este derramamiento del Espíritu todavía está vigente, todavía está sucediendo este derramamiento del Espíritu, donde hay profecía, donde hay lenguas, donde hay eh, poderes extraordinarios en quienes está el Espíritu. no entiendo que sea un derramamiento constante, que perdurara en el tiempo, como se dio ahí. Ya, ya. ¿Se fijan? Porque hay que tener en mente lo que la Biblia habla acerca del derramamiento del Espíritu y uno puede ver cuál fue el propósito, si tuvo fin o no, y todo lo que sucedió para hacerse una concepción, tener un concepto de qué es el derramamiento del Espíritu basándonos en estos textos y obviamente se pueden ver otros, ¿ya? Vi- eh, Viendo todo lo que hemos visto, si es que entendemos según la escritura que esto sucedería en los postreros días, una vez terminan los postreros días, esto ya cesaría, según lo que yo entiendo. O sea, Ya, que esto estaría vigente en los postreros días. ya. Ok, y a propósito de lo que dice Brian, ahora, pongámonos en distintos planos. Suponiendo de que todavía está vigente
si este derramamiento del Espíritu todavía está vigente, ¿qué cosas implicarían? Que todavía Todos los textos estaríamos, que... ¿Ah? perdón, ¿Cómo? no. Decía que a la luz de lo que estamos viendo. Hacia ahora sí, Brian, adelante. Significaría que todavía estamos en los posteriores días. Ya, todavía estaríamos, bíblicamente hablando, no en el siglo venidero, sino que todavía estaríamos en este siglo, ¿cierto? Sí. Ya, ¿qué más? ¿Qué más? Se verían las señales que ahí se nombraron. Correcto, correcto. ¿Ya? Significaría entonces que todavía, porque el propósito era que iban a soñar, iban a ver visiones, iban a ver profecías, iban a ver don de lengua y cosas por el estilo. Todo eso tendría que estarse cumpliendo. Si es que, ¿ya? El derramamiento del Espíritu todavía está funcionando en este tiempo, todavía se está derramando el Espíritu, ¿ya? ¿Vamos bien o no? Sí, ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra cosa implicaría si es que, ¿ya? Todavía se estuviera ocasionando todo esto, si el derramamiento del Espíritu todavía estuviera sucediendo en estos tiempos? ¿Qué más implicaría? si voy a la pregunta donde dice dónde ocurriría, tendría que haber ocurrir ahí nomás. Bueno, El dónde, ahí nomás fue. claro, ¿dónde ocurrió en los santos de los tiempos del Señor? Uno podría decirlo ahí. O uno podría decir, todavía está ocurriendo ahora. No estamos poniendo en el caso de que si está ocurriendo todavía. Si está ocurriendo todavía, entonces, ¿qué implicaría? Si es que todavía se está derramando el Espíritu, ¿qué cosas implicaría? Ya dijimos ya que implicaría que todavía estamos bíblicamente hablando, en este siglo, no en el venidero. ¿Qué más? Con los textos que hemos visto y con los que seguramente ustedes tienen en mente, ¿qué más implicaría? ¿Implicaría que se ha cumplido todo lo que está escrito, no? Ya se cumplió todo, po. Entonces implicaría que no se ha cumplido Que todo. Si es que el claro, derramamiento del implica, Espíritu sí, todavía, sí, ¿ya? Si es que el derramamiento sí, del Espíritu todavía está funcionando en este tiempo, significaría que en la Escritura hay cosas que no se han cumplido. exacto, faltarían cosas por Correcto. cumplir. Significa que deberían haber profetas. Significaría que en el pueblo de Dios deberían haber visiones, sueños. ¿Qué más implicaría? Los dones, Claro, donde leímos todas esas cosas. dones de milagros, sí, sí, correcto. ¿Qué más? ¿Qué más? Implicaría también que el día del Señor No está por ocurrirá. venir, está por venir y no sabemos cuándo. ¿Sí o no? Porque dice, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto, porque dijo, esto es lo dicho por el profeta Joel. Y eso dice el apóstol Pedro en Hechos capítulo 2, antes de que venga el día del Señor grande y manifiesto. Implica entonces que el día grande del Señor estaría todavía en un futuro nuestro. ¿Ya? ¿Qué más implicaría? Como no se han cumplido todas las cosas, significaría que la ley está vigente o no. Sí, Estaría Sí, vigente la sí. ley. Estaría vigente la ley y todavía los judíos deberían estar cumpliendo la ley. ¿Sí? Y ahí ustedes pueden ver todavía qué cosas más, si es que esto no se cumplió, qué cosas más deberían estar sucediendo si es que no se ha cumplido. Tendríamos que Entonces, estar haciendo holocaustos. los judíos, no nosotros, porque O sea, sí, pues los claro, judíos tendrían, el reino no habría llegado, el reino no habría llegado. Y el pacto no, no la tendríamos ningún redención, pacto. claro, no estaríamos en el nuevo pacto todavía, correcto, súper bueno.
Todavía para los gentiles, todavía el nuevo pacto no, porque no ha terminado el antiguo. O sea, todavía estaríamos estaríamos todavía en esa superposición. En ese sí, pero todavía no. Claro, todavía estaríamos el ya y todavía no, correcto. Todavía estaríamos ahí. Y también implicaría que la iglesia, la iglesia todavía no ha sido redimida, porque hasta la redención de la posesión adquirida, y esa posesión adquirida que el Señor compró con su sangre, no sabemos entonces cuándo va a terminar con esto. Claro, y como los sistemas futuristas nos dicen en su segunda venida, pero nosotros ya hemos visto ya que por muchos otros versículos sabemos que la venida del Señor, la segunda venida estaba cerca, estaba a puertas, estaba a punto de suceder en ese tiempo, en el primer siglo, en el tiempo de la generación apostólica. Entonces, hermano, se podría decir que en ese tiempo del derramamiento del Espíritu Santo, eh, este, eh, el Espíritu Santo no estaba en ellos, sino que era ¿cómo decirlo? Porque cuando el Señor Jesucristo dijo que era necesario que Él se fuera para que viniera el Espíritu Santo, ¿no es cierto? Claro, Pero no se refería a este derramamiento. ese es el Tengo derramamiento, ese fue el este es el derramamiento, derramamiento, ya. ese es, Ok, sí. Ahí se cumplió, se cumplió. esa era la promesa. Perfecto. Ya. Ok, estamos en la hora, así que, ok, yo sé que pasé por varios pasajes, es para hacerles meditar, pensar y de alguna manera que el Señor nos anime a ver estos temas que están relacionados directamente con si la obra del Señor ya la consumó o todavía el Señor tiene pendiente cosas que llevar a cabo. Si todavía estamos viviendo en los postreros días. Y quise mostrarles estos versículos para que ustedes saquen conclusiones después. Porque si realmente todavía estamos en los postreros días, todas las cosas que implicarían. Te tienen que darle vuelta a eso, ¿ya? Porque también les va a ayudar. Si realmente es así, oye, ¿por qué tú no hablas en lenguas? ¿Por qué tú no haces, no pones las manos sobre, o algún don, algo especial que tengas tú? Porque estamos en los postreros días y es hasta el día del Señor, grande y manifiesto. Entonces, todavía estamos esperando que venga una gran tribulación. Bueno, se supone que los sistemas futuristas dicen que va a ser en Israel, algunos postulan que va a ser en toda la tierra. Entonces, ahí donde está el punto donde uno tiene que darle vuelta, si realmente es así o no. ¿Ya? ¿El día del Señor ya fue o no fue? ¿Ya? Entonces, eso quería dejarle en mente para que lo pensemos y nos ayudemos a una mejor comprensión de las escrituras. Voy a dejar de grabar, ¿ya?